creo que las pensiones en Estados Unidos son muchísimo mejores que las de España. Bueno, podemos hablar de pensiones, podemos hablar de cuánto dinero puedo tener o recibir cuando yo me retiro en un país o en el otro. Y este vídeo lo hago un poco conociendo lo que cobran personas que ya se han retirado en España, que yo personalmente conozco, que más o menos conozco lo que han cobrado a lo largo de sus años o el máximo que han llegado a cobrar y el máximo que han llegado a contribuir comparado con lo que cobran las personas que yo conozco que ya están retiradas en Estados Unidos y aparte por lo que sé, ¿no? Por temas un poco más de finanzas personales, que uno piensa, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿A qué puedo optar si vivo en Estados Unidos cuando me retiro? ¿O a qué puedo optar si vivo en España, si me vuelvo a España y me retiro allí? Entonces la conclusión que yo saco es muy sencilla. Las pensiones de España comparadas con las de Estados Unidos, pues en fin, ¿qué quieres que te diga? Pues me parecen en cierto modo virriosas, es así. Al más de uno pues se va a empezar a tirar de la... ¡Ah! No os rasquéis mucho que luego sangra. Sí, las pensiones en España son mucho peores que las pensiones en Estados Unidos. Conozco gente que cobra o que ha cobrado más o menos una cifra similar a lo que yo puedo haber o estar o llegar a cobrar en Estados Unidos y sé más o menos lo que yo cobraría por pensión pública aquí versus lo que yo cobraría con el mismo salario en España. Más o menos, no voy a dar muchas cifras, pero más o menos lo que la cifra que yo cobraría en Estados Unidos si me retiro aquí versus la que yo cobraría en España cobrando más o menos una cantidad equivalente, aquí en Estados Unidos sería al mes más que en España, que ya de por sí es bastante. Hombre, cuando tienes 67, yo sé que alguno dirá, ya, pero es que si te pones enfermo, si siempre es lo mismo. Ya, pero cuando uno tiene 67 años, bueno, pues ya tienes la casa pagada, los hijos, pues en teoría colocados, a menos que, bueno, pues con 45 años sigan viviendo con papá y mamá. 67 años los gastos que tienes son ya limitados. Ya no sueles comprarte casas, ¿no? Ya has pagado tu casa, o si no la tienes pagada te puede quedar pues un poquito, ¿no? Haciendo un cálculo del estilo de vida en una ciudad como Portland versus mi ciudad natal, Madrid, lo que cobraría en Madrid versus lo que cobraría en Portland y el estilo de vida, la calidad de vida y lo que yo necesito aquí versus lo que yo necesitaría ahí, en Estados Unidos ganó de goleada. Pero es que aparte no es solo eso. No es la pensión pública que tú recibes o que en principio tienes derecho a recibir más o menos un porcentaje de lo que tú contribuyes, porque tú has contribuido mes a mes. Decía hace un momento lo de los 67 años. En Estados Unidos tú puedes empezar a recibir tu nómina o tu pensión, no es una nómina, es, en cierto modo es una nómina, bueno, pues atrasada, ¿no? Prepagada, por así decirlo. La pensión tú la puedes cobrar a los 67 años. Tú contribuyes a esa nómina o a esa pensión mes a mes desde que tú empiezas a trabajar en Estados Unidos y en España, ¿no? Aquí en Estados Unidos, y lo he dicho alguna vez en algún vídeo, tú cobras cada 15 días. Generalmente las empresas te pagan 2 veces al mes, a veces 3 veces al mes, a veces una vez al mes, dependiendo, pero por lo que yo conozco, mi experiencia y la experiencia de todas las personas que conozco, todas, es que aquí cobras 2 veces al mes, es decir, cada 15 días cobras la mitad de tu salario mensual. En esas nóminas tú, como en todas las nóminas del mundo, tú puedes ver un desglose de en qué consiste tu nómina, los impuestos que tú pagas, a qué va destinado pues la seguridad social, ¿no? Cuánto pagas tú cada nómina a la seguridad social. Parte de eso va a sanidad pública, porque aquí hay sanidad pública, algunos ahora, bueno, ya no se van a rasgar las vestiduras, es que se van a rasgar el alma, o sea, las uñas como si fueran de halcón. Hay sanidad pública. No funciona como en España, pero hay sanidad pública. Entonces yo pago al mes, por nómina, pago una cantidad que se va a eso. Y luego otra cantidad que se va a mi pensión o a las pensiones de todo el mundo, ¿no? Y al final, cuando tienes 67 años aquí en Estados Unidos, ya puedes recibir, empezar a cobrar esa nómina, esa pensión, perdón. Pero es que ya no es solo que la cantidad de pensión en Estados Unidos sea bastante más elevada en comparación con un salario similar, sino que es que además en este país hay una cosa que en España no existe, que se llama el 401k o el 401k. Alguno me dirá, bueno, pues yo te puedo decir, Pablo, que te equivocas. Me dirán que no, porque sí, en España sí existe el 401k, que no es más que un fondo de pensión privado. Sí, puede existir, pero no existe como en Estados Unidos. No es tan eficiente, eficaz y sobre todo tan rentable como en Estados Unidos. No lo es, punto. En Estados Unidos el 401k es una cosa que a mí me parece un lujo,
que tiene la gran cantidad de personas que trabajan en este país. No todo el mundo, ya lo sé, pero yo no hablo por todo el mundo. Yo hablo por mi experiencia y la experiencia de la gente que yo conozco. ¿El 401k en qué consiste? Bueno, el 401k, como decía, es un fondo de pensiones privado que tú empiezas generando cuando empiezas a trabajar. Puedes contribuir a través de tu nómina mensual, al mismo tiempo que tú contribuyes a tu seguridad social, que eso está por ley, tú puedes de forma opcional contribuir a tu 401k a través de la nómina también. Si tú contribuyes a tu seguridad social, pues no lo sé, pues un 6%, un 7%, un 5%, lo que toque, ¿no? Por ley. En base a lo que tú cobras, tú puedes hacer un poco lo mismo, otro 5, 6, 4, 7% a esa pensión privada que es el 401k. Si tú metes un 3% o un 6%, las empresas en las que tú trabajas, conozco gente que trabaja en empresas que si tú metes un 6 te dan un 6% adicional. Es decir, la empresa te dice, mira, tú cobras al año $50,000, por ejemplo, para que te hagas una idea, ¿no? Si tú metes un 6% mensual o anual de tu salario, pero prorrateado mensualmente, un 6%, yo te voy a dar otro 6%. Entonces, para simplificarlo, si tú cobras 50.000 y cobras 2 veces al mes, 6% de tu salario más el 6% adicional o matching de tu empresa es un 12% que se va directamente de forma mensual a tu fondo de 401k. O metes un 3% y la empresa te dice, pues yo te voy a dar otro 3%. No solamente es una bolsa de dinero que va acumulando, que el 401k acumula y fluctúa en base no solo a lo que tú metes, sino a dos cosas importantes. Una, la bolsa, el valor de la bolsa, que además la tendencia de la bolsa siempre, de forma histórica, es a la alta, porque eso va creciendo, incluso aunque tú no hagas nada. Si tú, por ejemplo, tienes en tu 401k $20,000 o $50,000 y te vas de Estados Unidos, te vas a vivir a, yo qué sé, pues a Zihuatanejo con Andy Dufresne, y allí pues ya no contribuyes porque no cobras en Estados Unidos, tú dejas esos $50,000 o 20,000, los que sean, y dentro de 20 años miras, pues a lo mejor, como ha ido creciendo junto con la bolsa, pues a los, vamos a poner 10, 15 años, pues ahí en vez de 50, pues a lo mejor tienes $140,000. O más. Mucho más. Que tú, pues gratis, porque tú no has contribuido, pero la bolsa lo ha aupado, por así decirlo, ¿no? Si tú contribuyes estando en Estados Unidos durante muchísimos más años, 20, 30, los años que trabajes, a un 3 o un 6%, más ese 3 o 6% as applicable, por así decirlo, que te dé tu empresa, puedes hacer el cálculo con la nómina que tú te quieras poner en la cabeza, 50.000, 100.000, 150.000, 300.000, lo que tú quieras, el cálculo que tú quieras hacer. O más o menos, si tú miras en Google, vale, yo aquí en España me dedico soy ingeniero de no sé qué, o soy piloto de líneas aéreas. Un momento, yo te conozco, tú eres Karim Abdul-Jabbar y juegas en los Lakers de Los Ángeles. Te equivocas, hijo, me llamo Ben Murdoch y soy piloto de líneas aéreas. O soy, yo qué sé, astronauta, o soy fontanero, o lo que tú, abogado. ¿Abogado? ¿Eres tú, abogado? Abogado. Sal, ratita, quiero verte la colita. Médico, lo que tú quieras. Y metes en Google cuánto cobraría yo con mis años de experiencia en Estados Unidos haciendo lo que hago en mi país. Google te va a dar más o menos una estimación. Coge esa estimación, añádele un 3 o un 6% más ese 6 o ese 3% matching que te da tu empresa y acumúlalo durante muchos años. Conozco gente que ya está retirada, con la que yo he trabajado durante muchos años, pero que eran pues, personas más mayores que yo, que a los 50 años de edad más o menos tenían unos 300, 400.000, a los 60 más o menos eso se ha triplicado, ¿no? Simplemente contribuyendo con un 3% más el 3% que te da una empresa, más el crecimiento de la bolsa, que reitero, hay un año donde la bolsa se puede dar un castañazo y ahí pierdes, pero luego al año siguiente aquello reflota y no solo recuperas lo que pierdes, sino que muchas veces recuperas lo que pierdes más un tanto, porque además todo ese dinero que tú tienes en el 401k o que tú tendrías en el 401k o que tiene prácticamente la inmensa mayoría de las personas que trabajan en empresas en Estados Unidos, ese 401k crece con el interés compuesto. Es decir, tú cobras intereses por el dinero que tú tienes ahí acumulado, pero es un interés compuesto, interés sobre el interés. Y claro, cuando tú haces números y piensas, si yo me retiro en Estados Unidos, llego a mis 59 años y empiezo a retirar dinero de mi 401k, que por cierto,
tú te pones el salario que quieras. Tú imagínate que en tu 401k tienes $100.000, mucho más, 300, 1 millón, 2, 3 millones, los que sean. Tú llegas a los 59 años y tú te puedes poner el sueldo que te da la gana. Pues me pongo 7.000 al mes, me pongo 15.000 al mes. Y además es que sí, eso se va restando de la cantidad del 401k que tú tienes acumulado, pero el 401k sigue subiendo, porque sigue subiendo con la bolsa. Entonces, claro, si tú llegas a los 67 años y cobras tu pensión, por así decir, pensión equivalente a la española, que es ya de por sí más, tú te encuentras con 67 años cobrando del 401k y la pensión pública. Entonces, claro, es infinitamente mejor. Yo conozco gente en España que ha cobrado relativamente bien en España toda su vida, que están retirados y que me lo dicen. Dicen, mira, yo cobro, y te lo digo, Pablo, cobro esto al mes. Es una miseria, no me da para mucho. Entonces, claro, he pensado, pues voy a hacer un vídeo comparando esto, porque creo que merece la pena y a mucha gente le va a interesar. Sí, en Estados Unidos hay cosas malas, hay cosas buenas, como esta, por ejemplo. Las pensiones en Estados Unidos son, en general, o el sistema de pensiones de retiro, por así decir, cuando uno se retira en Estados Unidos, son infinitamente mejores que las españolas. Un inciso, que es muy importante. Todo esto que estoy contando está en internet. Uno lo puede buscar. Si alguien quiere profundizar un poquito más en qué es el 401k, puede hacerlo. En cómo fluctúa la bolsa, en cómo lo beneficia, en los tipos de 401k. Hay varios tipos, pero los dos más así famosos, por así decirlo, están los de antes de impuestos y los de después de impuestos. Pero eso ya requiere de un poquito más de tecnicismos y yo, pues evidentemente, yo no soy un profesor particular en YouTube. Yo simplemente cuento mi experiencia, la de los que conozco y mi verdad, no la verdad. Todo esto que cuento está en internet y más allá.